muchos creyentes no se levantarán. Y eso no es una opinión, no es una exageración. Esto es lo que el Espíritu Santo ha mostrado clara y dolorosamente. Hay gente dentro de la iglesia sosteniendo una Biblia, cantando sobre el cielo, pero completamente desprevenida para encontrarse con él. El rapto está cerca. El reloj profético se está reiniciando. Pero lo que más rompe el corazón de Dios hoy es ver a miles que se llaman a sí mismos cristianos, pero viven como si el cielo fuera automático y el arrepentimiento opcional. Si crees que ser miembro de una iglesia o repetir frases evangélicas te garantiza en el reino, este video te romperá por dentro, porque la verdad es esta. No es lo que dices con la boca, es lo que llevas en el corazón. Muchos dirán, Señor, Señor, ese día, y escucharán, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca murieron para sí mismos, nunca lo revelaron todo. Preferían la comodidad a la santidad. Prefirieron el aplauso a la obediencia. El cielo ya está separando a los que viven crucificados de los que simplemente usan una cruz como adorno. Y la gran pregunta no es, ¿eres creyente? La verdadera pregunta es, ¿estás listo para que te lleven? ¿O descubrirás demasiado tarde que te quedaste? Mira hasta el final. Y dejad que el Espíritu os hable como quizás nunca antes os haya hablado. No estás aquí por casualidad. Y antes de continuar necesito preguntarte algo serio. Apaga todo ahora, porque lo que voy a decirte no es un mensaje bonito más. Es una advertencia, un último llamamiento, un grito directo del cielo. Si continúas escuchando esto con el corazón cerrado o distraído, es posible que te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti aquí. Esta no es una predicación sobre bendiciones o contenido espiritual para conmoverte. Lo que oiréis ha sido visto con los ojos del Espíritu, se sintió en la piel. Y bien, podría ser la última vez que Dios te hable tan claramente. Mucha gente todavía piensa que tiene tiempo. Despierta, vive automáticamente, canta el domingo y el resto de la semana ni te acuerdas de que hay una cruz. Pero el cielo no está en silencio. El rapto no es un cuento de hadas, es real. Está más cerca de lo que piensas. Y Dios está limpiando a la novia ahora, antes de que el cielo se cierre para siempre. Tal vez te consideres cristiano, tal vez incluso vayas a la iglesia. Pero respóndeme honestamente, ¿ya has muerto a ti mismo? ¿Has renunciado a tu carne? ¿O vives para complacer a los demás y mantener las apariencias? La santidad no es una opción. Ella es el criterio. La separación ya ha comenzado. Dios está mirando a aquellos que realmente viven su fe y a aquellos que simplemente memorizan versículos para sentirse mejor. Hay muchas personas que dicen Señor, Señor con los labios, pero su corazón pertenece a otro Dios, el consuelo. Y no estoy aquí para asustarte, estoy aquí para despertarte, porque yo también necesitaba que me despertaran. Vi lo que estaba a punto de suceder, y lo que vi me marcó como una cicatriz. Dios no busca clientes habituales. Él está llamando crucificado. No fue en un servicio ni en un evento de avivamiento. Fue una noche cualquiera. Solo quería dormir. No estaba buscando una visión, ni orar por revelación. Pero de repente algo me arrancó de mi cuerpo. Fui llevado en espíritu a un lugar que mis pies nunca habían pisado, ni mi mente había imaginado. Fue como si hubiera cruzado a la realidad. Estaba flotando sobre una ciudad. El cielo estaba despejado, pero el aire estaba pesado. Entonces lo vi. Una nube viva e inmensa. Era la cara de un león. Y de él vino la gloria. No fue un sueño, fue el Espíritu. No me habló de inmediato. Él simplemente me guió. Y donde él fue, yo lo seguí. Hasta que paramos en una casa normal y corriente, nada diferente a cualquier casa de tu barrio. En el interior, una mujer sostenía una cerveza y reía entre amigos. Pero cuando lo miré, no vi solo el exterior. Dios me hizo sentir lo que había dentro. Ella era cristiana, pero su corazón gritó, Dios entiende, está bien,
Merezco ser feliz. Y en ese momento lo vi. Esto es lo que estaba matando a millones: justificaciones. Evangelio sin renuncias. No se trataba de la cerveza, se trataba de la falta de entrega. Dios no se ofende por el error, pero el orgullo le entristece. Esa mujer representaba a muchos. Las personas que van a adorar, cantan, levantan la mano, pero viven una vida que agrada a la carne. Dios me mostró con dolor en el pecho: ella se quedará. Esas palabras todavía resuenan dentro de mí, no como una sentencia de odio, pero como la voz de un padre que lo ha intentado todo. Y ahora simplemente queda claro: quien no se niega a sí mismo, no será tomado. Después de esa escena, la nube se movió. Era como si la propia gloria de Dios tuviera un destino claro y yo solo pudiera seguirlo. Flotamos hacia un vecindario más simple: casas pequeñas, muros bajos, casi sin iluminación. En medio de todo, un edificio sencillo con techo de zinc. Pero lo que salió de allí no fue luz natural, fue la gloria. La presencia de Dios se cernía sobre aquella humilde iglesia como si fuera el cielo mismo tocando la tierra. Entré, invisible, pero sintiéndolo todo. En su interior había algo que no había visto desde hacía mucho tiempo: miedo. Esas personas no estaban allí por costumbre, tenían sed. Ninguna palabra fue arrojada al viento, ninguna mano levantada fue para actuar. Los ojos estaban cerrados, las lágrimas corrieron, y Dios me dejó escuchar sus pensamientos. No fueron peticiones de bendiciones, eran entregas. Señor, que se haga tu voluntad, quítame todo menos tu presencia. Eso me destruyó por dentro. Vi que allí no había ningún escenario ni ninguna celebridad. Hubo adoración, y esa fue la iglesia que él reconoció. La nube entró con más fuerza allí. Era como si Dios estuviera diciendo: aquí habito. Y lo entendí. No es el tamaño de la iglesia, ni el número de seguidores, ni sonido, ni luz, ni tecnología. Dios está donde hay quebrantamiento, donde hay santidad, donde la verdad no se negocia. Y esos hermanos allí no estaban allí para ser consolados, estaban ahí para darles forma. Y Dios me dijo algo que se grabó en mi corazón: estos son los que tomaré. Simple, pero se rindió. De repente, se abrió la puerta de la iglesia. Entró un hombre con una Biblia en la mano, bien vestido, postura religiosa. Pero el entorno ha cambiado. Esa dulce presencia se retiró. Y los miembros de aquella iglesia, uno por uno, comenzaron a ponerse de pie. No violentamente, pero sí con firmeza. Ellos han dicho: aquí no entra la levadura, aquí no entra la herejía. Y le cerraron la puerta en la cara. No entendí. Hasta que el Señor me habló. Él representa el error, un evangelio distorsionado, lleno de orgullo, sin cruz. Fue la apariencia, pero sin esencia. Esa escena me enseñó algo que muchos todavía ignoran: la verdadera iglesia no tolera la mentira. Ama la verdad incluso cuando duele. Ella protege la doctrina como quien protege la vida. Fueron firmes, aunque eran pocos. No negociaron la palabra. No adaptaron el evangelio a la cultura. Vivían para agradar a Dios, no para llenar auditorios. Y allí, en esa sencillez, Dios me mostró el rostro de la novia. Ella no está en el centro de atención. Ella está de rodillas. Ella no es famosa en la tierra, pero el cielo sabe tu nombre. Y entonces Dios me dijo: no son perfectos, pero son míos. Tropezan, pero se arrepienten. No tienen aplausos, pero sí rendición. No aparecen en programas de televisión, pero sostienen a las naciones con intercesión. Y mientras muchos buscan la fama, ellos buscan el fuego. Si bien muchos quieren ser seguidos, quieren ser encontrados por Dios. Y en ese momento entendí: el rapto no será visible para todos, pero será implacable. Y cuando esto suceda, solo se levantarán aquellos que el cielo reconoce como verdaderos. La nube no permaneció allí por mucho tiempo.
Era como si tuviera prisa. Una urgencia en mi espíritu me llevó a otro lugar. Subimos rápidamente y luego descendimos a un edificio que más bien parecía un garaje adaptado. Era de noche. Algunas personas empezaron a llegar. Sonrisa, se abrazaron. Llevaban sus Biblias. Era otra de esas iglesias sencillas, escondidas del mundo pero llenas de presencia. El cielo estaba en paz, pero lo que vería a continuación cambiaría mi fe para siempre. Antes de que comenzara el servicio entró la nube, pero a diferencia de la otra iglesia no permaneció. Empezó a sacar gente, uno por uno. Ninguna explicación, sin previo aviso. Había una urgencia invisible en el aire. Algunos miraron a su alrededor confundidos. Otros simplemente obedecieron sin cuestionar. Le pregunté al Señor, ¿por qué te los llevas? Y Dios me respondió con voz firme pero lleno de amor. Porque esta noche vendrían hombres armados a matarlos. Pero yo soy el Dios que protege a los que me escuchan. En ese momento mi corazón se congeló. Vi la escena que estaba a punto de suceder. Hombres encapuchados, con armas pesadas, enviados por alguien que odiaba el nombre de Jesús. Planearon invadir esa pequeña iglesia y eliminar a todos los que estaban allí. Nadie lo sabía, nadie sospechaba, pero Dios lo sabía. Y Él intervino. No necesitaba mostrar la amenaza. Simplemente conmovió los corazones de sus hijos con una convicción inexplicable: dejar. Y obedecieron. Esta es la diferencia entre religión y discernimiento. La iglesia no hizo ningún escándalo. Nadie corrió. Era como si el Espíritu Santo mismo hubiera guiado a cada uno de regreso a casa. Algunos todavía dudaban, pero todos quedaron cautivados por la paz que solo entienden los que tienen el Espíritu. Y entendí algo que nunca olvidaré. La obediencia silenciosa puede salvarle la vida. No es lógica, no es sentido común, es el Espíritu. Y los que no tienen sensibilidad espiritual se quedarán cuando debieron irse. Se sentirá herido cuando Dios ya le había advertido en su corazón: vete. Vi llegar a los hombres armados. La puerta de la iglesia estaba abierta, pero el salón vacío. Estaban confundidos. Ellos gritaron. Estaban mirando, pero ya era demasiado tarde. El milagro ya había ocurrido. Y lo que me sorprendió fue darme cuenta: Dios no solo protege con ángeles, protege con discernimiento. Él guía por el Espíritu. Da señales ante la tragedia. Y esto lo hace con los que tienen oídos para oír. Obedecer, incluso sin comprender, es lo que separa a los que se salvan de los que serán tragados por el sistema. Y el momento de obedecer es ahora. Y fue en ese momento que Dios me dijo algo que me rompió por dentro. Quien quiera vivir piadosamente será perseguido, pero yo protegeré a los que me escuchan, incluso en silencio. No prometió ausencia de amenaza. Prometió liberación a los obedientes. Esa iglesia no era poderosa a los ojos del mundo, pero a los ojos del cielo era un ejército. Y fueron salvos no porque huyeron, sino porque lo escucharon antes. Ellos obedecieron antes creían, y esto es lo que falta hoy. Fe que escucha antes de que llegue el dolor. Después de la liberación en esa pequeña iglesia, el ambiente espiritual cambió. La nube con cara de león empezó a moverse más lentamente, pero esta vez algo pesado flotaba en el aire, como si la tristeza y la justicia caminaran juntas. Regresamos a la casa de la mujer que había visto al principio, pero allí todo era diferente. No hubo más fiesta, ni siquiera música, sin voces. Estaba sola, sesión, mirando al vacío, y sus hijos jugaban al fondo como si nada. Pero lo sabía. Algo había sucedido. Adentro. Dios me hizo mirar su corazón nuevamente, pero ahora no había justificaciones flagrantes. Hubo silencio, frialdad, una especie de paz que no vino del cielo. Una paz hecha de razonamientos, de excusas bien construidas, de frases como Dios entiende, Él conoce mis luchas. Pero lo que vi fue no entender. Fue remoción.
fue la muerte, porque donde no hay arrepentimiento no hay vida. Lo que alguna vez fue un intento de negociar con Dios, ahora era una certeza vacía. Ella pensó que todo estaba bien, pero no fue así. Y entonces Dios me habló. Ella convirtió mi amor en permiso para pecar. Esas palabras me cortaron hasta la médula, porque entendí que su problema no era la falta de información. Ella conocía el Evangelio, sabía sobre la cruz, sabía de la renuncia, pero eligió la comodidad, eligió la religión que lo acepta todo, que no exige nada, una fe que no confronta, quien acoge el pecado sin exponer la herida. Y esa fe no salva. Es un anestésico que prepara el corazón para la condenación. Y lo más doloroso, todavía llevaba consigo a sus hijos. Vi niños crecer en ese ambiente. Misma música, mismas concesiones, mismos ídolos invisibles. Y entendí, ella no solo se estaba perdiendo a sí misma, estaba sembrando perdición en la siguiente generación. Porque el evangelio que ella vivió no era el verdadero. Era una versión cómoda, superficial y socialmente aceptada. Un club que lleva el nombre de una iglesia, una fe domesticada, sin cruz, sin confrontación, ninguna transformación. Y cuando le pregunté al Señor, ¿pero todavía va a la iglesia? Él respondió, sí, pero no estoy allí. Eso me desmanteló, porque vi claramente en lo que se han convertido muchas iglesias, lugares de reunión, pero no de culto, con alabanzas sin unción, predicar sin quebrantamiento, cruz tomada desde el centro, la santidad sustituida por la autoestima, donde el pecado pasa a llamarse debilidad y la verdad se cambia a cambio de aplausos. Y Dios dijo, se reúnen pero no me adoran, me mencionan pero no me siguen, predican un evangelio que yo no conozco. La mujer se había puesto cómoda, y allí ella quedaría. Finalmente el Señor me mostró algo que aplastó mi espíritu. Me dijo, ella sabía la verdad, pero eligió el camino ancho, y ahora cosechará lo que sembró. Su rostro estaba tranquilo, pero el cielo estaba en silencio, y no fue paz, fue ausencia, fue abandono. No porque Dios la rechazó, sino porque ella lo rechazaba todos los días con su indiferencia, y entendí, quien no vive hoy la cruz, no la subirá mañana. La separación ya ha comenzado, y aquellos que se conforman con las apariencias lo descubrirán. Demasiado tarde. La nube con cara de león comenzó a elevarse rápidamente. Era como si el cielo mismo tuviera prisa. La atmósfera circundante cambió. Lo que era luz empezó a apagarse. El aire se volvió pesado. Y de repente, todo se volvió oscuro. El cielo parecía hecho de humo. La ciudad que alguna vez vibró ahora estaba en ruinas. Dios me dijo, ¿estás viendo la tierra después del rapto? Y lo que vi a continuación no se parecía en nada a nada que este mundo haya experimentado jamás. Era como si se hubiera desatado el infierno entre los vivos. Vi multitudes corriendo. La gente gritaba, desesperada. Las calles parecían campos de batalla, soldados armados, drones en el cielo, tanques en las avenidas. La gente era cazada como animales. Los cristianos que quedaron fueron tratados como criminales, arrastrados por las calles, acusados, golpeados. Vi madres separadas de sus hijos, mujeres tomadas por la fuerza, gritos que desgarraron el alma. Fue una masacre silenciosa, aprobada por los poderosos e ignorada por quienes antes se burlaban de las profecías. Ahora, ya no había más piedad. La tecnología avanzada era ahora una prisión. Las pantallas transmitían órdenes, las voces exigían obediencia. Y entonces vi la marca, un sello en la frente, un implante en la mano. La gente hacía cola. Algunos dudaron, pero su hambre era mayor que su miedo, y el que no aceptaba era eliminado. No había otra opción. O te sometes al sistema, o mueres. Y vi los ojos de los que recibieron la marca,
muertos. Fue como si el espíritu fuera arrancado en el mismo momento. Dejaron de llorar, dejaron de orar, dejaron de sentir. El Señor me dijo: quien acepte la marca nunca heredará mi reino. Serán sellados para la destrucción. Esa frase me pesó como una piedra. Y entonces comprendí. Muchos de los que se habían burlado de la santidad ahora pedían perdón, pero ya era demasiado tarde. Vi iglesias quemadas, Biblias rotas, pastores arrestados, algunos decapitados. Era como si el mundo le hubiera declarado la guerra a Jesús. Y el cielo, silencioso. La gracia había cesado. Ahora reinó el juicio. Dios había retirado su mano y la tierra la sintió con dolor. En medio del caos, vi caras familiares, incluyendo a la mujer de antes. Ahora sucia, desesperada, con sus hijos en brazos, gritando pidiendo ayuda. Ella lloró. ¿Por qué nadie me dijo que sería así? Pero ella fue advertida. Ella escuchó. Ella simplemente decidió no creer. Prefería un evangelio sin renuncias. Y ahora pagó con el alma. Dios no habló con odio. Habló con dolor. El dolor de un padre que vio a sus hijos elegir el mundo incluso después de tantas advertencias. Y ahora ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando los cielos se abrieron nuevamente. Pero esta vez no fue para revelarlo. Fue para juzgar. Vi los sellos de la apertura del Apocalipsis. Vi bajar a los jinetes. Vi temblar la tierra. El mar se vuelve sangre. Estrellas fugaces. Vi fuego. Vi pánico. Vi el colapso total de la humanidad. Y el Señor me dijo: quien rechace la santidad será entregado a mi ira, porque yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Y entendí con brutal claridad: el tiempo de elección había terminado. Ahora era tiempo de cosecha. Y pocos estaban preparados. Entonces la nube se detuvo, no suavemente como antes, pero con autoridad. El aire tembló. Era como si algo invisible estuviera a punto de destrozarlos desde los cielos. Dios dijo: ahora veréis el arrebatamiento. Mis ojos se abrieron, mi espíritu se quedó en silencio, y lo que vi es imposible de olvidar. Los cielos se abrieron como cortinas de luz viva, y la tierra se detuvo. No hubo ruido, ninguna trompeta audible. Era el silencio más profundo que jamás había existido. Un instante que dividió la eternidad del tiempo. La gente empezó a desaparecer. No todos, pero aquellos cuyos nombres estaban escritos en el cielo. Vi niños siendo arrastrados hacia el cielo con los brazos abiertos. Vi personas mayores sonriendo con los ojos brillantes. Vi a hombres y mujeres ascender en paz, como si Dios mismo los llevara en sus brazos. Sus cuerpos brillaron. Sus rostros parecían puro fuego. No lloraron de miedo. Lloraron de alivio. Era como si el peso de toda una vida de renuncia fuera reemplazado por un abrazo eterno. Las casas estaban vacías. Vi Biblias abiertas sobre las mesas, cacerolas al fuego. Los teléfonos móviles suenan sin respuesta. La gente que estaba allí ahora estaban en gloria. Y mientras el cielo recogía a sus hijos, el mundo se sumía en el caos. Los coches sin conductor chocaron entre sí. Los aviones se estrellaron. Los profesores gritaban en las escuelas vacías. Las madres buscaban a sus hijos en el suelo del salón. Y los que se quedaron entendieron. Pero lo entendieron demasiado tarde. Lo que muchos llamaban locura ahora era realidad. Y la realidad fue definitiva. El cielo no se detuvo a explicar. Era como si un padre estuviera reuniendo a sus hijos a toda prisa, antes de que se extendiera la ira. Y luego vi ángeles recibiendo a cada uno de los arrebatados. No hubo fiesta con luces, pero hubo gloria. Una gloria que no se puede explicar con palabras humanas. Cada persona arrebatada recibió un cuerpo nuevo. Sus ojos ahora lo veían todo. Y de sus bocas salió una sola frase: Santo, santo, santo es el Señor. No pidieron nada, no se quejaron de nada,
Simplemente les encantó. Vi a los mártires siendo honrados. Vi niños reunidos con sus padres. Vi guerreros invisibles siendo reconocidos. Los que oraban solos, ayunaban en secreto, lloraban sin audiencia. El cielo los vio como héroes. Y entonces entendí, el rapto no se trata de quién es conocido por los hombres, se trata de quién es conocido por el cielo. Mientras tanto abajo resonaban los gritos. Líderes religiosos sentados en el suelo, golpeándose el pecho preguntando, «Señor, ¿por qué me has dejado?». Pero el cielo ya se había quedado en silencio. El resplandor de aquellos que ascendieron todavía flotaba en el cielo como senderos de gloria. Pero los que se quedaron sabían, ya era demasiado tarde. Las iglesias vacías, los púlpitos en silencio. El Espíritu Santo ya no estaba allí. Dios había recogido los suyos, y los que se burlaban de la cruz ahora lloraban por ella. Pero la puerta ya se había cerrado. El tiempo de gracia había pasado. Ahora llegó el momento del juicio. Y en ese silencio que quedó, solo había una certeza: no habrá otro llamado. Quien no subió, no volverá a subir. Cuando el cielo hubo recogido a los últimos, la nube con cara de león descendió sobre mí. No con furia, sino con dolor. Ella me involucró como diciendo, «Ahora lo has visto, ahora habla». Bajé de regreso a la tierra, pero nada en mí era igual que antes. Mis ojos ya no podían ver de la misma manera. Mi corazón ardía. No fue emoción, fue una misión. Dios me había dejado ver el arrebatamiento no para entretenerme, sino para transformarme en una voz, una trompeta viva en medio de un mundo que aún duerme. Cuando abrí los ojos, todo parecía normal. El sol estaba saliendo. Los pájaros cantaron. El barrio estaba tranquilo, pero dentro de mí había fuego, un peso, una urgencia que no podía ignorar. Me senté en el borde de la cama y lloré. No para mí, pero para aquellos que todavía están jugando con la fe, por las iglesias que abandonaron la cruz, para hijos de Dios que viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y el Espíritu Santo susurró dentro de mí, «Habla, aunque no creas, aunque te burles, habla». Y lo entendí. Esta no fue una experiencia mística. Fue una citación, no para construir una carrera, pero llevar una cruz. Dios no busca artistas, está buscando torres de vigilancia. Hombres y mujeres que gritan cuando aún hay tiempo, porque la verdad es dura, pero hay que decirlo. Miles se quedarán, se llevarán pocos. No porque Dios sea injusto, sino porque muchos rechazan la verdad todos los días, incluso sentados dentro de las iglesias. Y Dios ya está separando a los que viven de los que solo asisten. A partir de ese día, nunca más pude volver a escuchar un sermón sin discernir si había una cruz o simplemente autoayuda. Nunca he podido volver a cantar sin preguntarme, ¿esta música conmueve a Dios o simplemente masajea a los fieles? Mi espíritu se volvió sensible. Cualquier doctrina diluida me hacía estremecer. Cualquier evangelio sin santidad me dolería como un cuchillo, porque ahora lo sabía. El cielo no negocia con las apariencias. El cielo reconoce la esencia. Y los que viven para sí mismos, incluso usando el nombre de Jesús, se están preparando para quedarse. Esta generación se ha ahora acostumbrado a un evangelio superficial, cómodo y aplaudido. Pero el evangelio de Cristo es otra cosa. Exige la muerte. Muerte del ego. Muerte de la voluntad. La salvación no es ser miembro de una iglesia. Es una rendición total. No se trata de cuántas veces levantas la mano. Se trata de cuántas veces te negaste a obedecer cuando nadie te miraba. Y el Señor me dijo firmemente, no basta con cantar sobre el rapto. Hay que vivir como si fuera a suceder mañana. Si has llegado hasta aquí y todavía estás escuchando, necesito contarte con toda la autoridad lo que vi. La eternidad es real y está más cerca de lo que crees. La pregunta que el cielo te hace no es, ¿a qué iglesia asistes? El caso es, ¿ya has muerto a ti mismo?
¿Has revelado tus pecados secretos? ¿Has renunciado a la fama, a la comodidad, a los deseos de la carne? Porque el día del arrebatamiento solo ascenderán aquellos que el cielo reconoce como siervos. Y el siervo no vive para sí mismo, vives para Cristo. Cada día. Después de cargar con el peso de esa visión, Dios me llevó a otro lugar. Era una gran ciudad, una metrópolis llena de movimiento. Y entre los rascacielos vi enormes iglesias, fachadas modernas, pantallas gigantes. La gente hacía cola afuera, esperando la próxima actuación, pero al entrar, mi espíritu se detuvo. No hubo gloria, no hubo unción. Era como un teatro lleno de gente, pero vacío de Dios. El Espíritu Santo estaba ahí afuera, interrumpido, ignorado, reemplazado por luces, técnica y tocador. Vi púlpitos decorados, predicadores sonrientes, público emocionado. Pero nadie está roto. Las palabras fueron hermosas, motivadoras y bien ensayadas, pero no hubo enfrentamiento, no hubo cruz, no hubo rendición. Era como si el espíritu hubiera sido invitado a partir para dejar paso al carisma humano. Dios me dijo con pesar, estos lugares todavía existen, pero yo los he dejado. Y eso dolió más que ver la tribulación, porque era abandono dentro de lo que todavía se llamaba la iglesia. Vi gente a la que le masajeaban el alma, pero nadie se transformó en el espíritu. Era un culto a la autoestima, un evangelio de conveniencia. Y cuando el Señor habló, fue claro. Estas iglesias no están esperando el arrebatamiento, están esperando el aplauso, no preparan novias, entrenan a los consumidores. Todo fue ensayado, todo fue hermoso, pero nada era santo. El pueblo recibió promesas, pero no recibió dirección. La música lo conmovió, pero no se postró ante la gloria. El Señor me mostró los líderes de estos lugares. Fueron aplaudidos por los hombres, pero ignorados por los cielos. Citaban a Jesús, pero no lo conocían. Llamaron al pueblo al éxito, pero no a la santidad. Y lo peor, enseñaron un camino amplio, con apariencia evangélica. Las palabras de la Odisea resonaron en mi mente. Dices que eres rico, pero no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y vi ante mis ojos las iglesias más exitosas de la tierra fueron las que más vomitaron del cielo. Mientras tanto, Dios me llevaba a un lugar olvidado, una casa sencilla, escondida en un barrio pobre. Dentro, solo 3 personas estaban arrodilladas con sus Biblias abiertas y los ojos húmedos, sin cámaras, sin micrófonos, sin audiencia, pero allí, el Espíritu Santo me hizo caer de rodillas. Fue tan glorioso que apenas podía respirar, y el Señor me dijo, aquí habito, aquí encuentro mi hogar. Y fue en ese momento que entendí, Dios no busca multitudes, Dios busca altares. Y muchos altares hoy están escondidos en los corazones de personas anónimas. Vi que las grandes catedrales todavía estaban funcionando, pero lo que entregaron no provino del trono, provino del ego. Predicaron la motivación, pero no el arrepentimiento. Tocaron las emociones, pero no sanaron el alma. Y Dios dijo, quitaron el peso de la cruz y lo llamaron amor. Pero eso es traición al Evangelio. Vi líderes sonriendo en el púlpito y llorando en juicio. Vi aplausos en la tierra y silencio en el cielo. Y comprendí con miedo en mi corazón. El mayor error de los últimos tiempos no será el mundo, será una iglesia sin cruz. Entonces Dios me llevó a un último escenario. No era un templo, no es un cuadrado, era solo un pedazo de tierra al amanecer, un pequeño grupo de personas arrodilladas en silencio, sin cámaras, sin focos, sin me gusta. Pero ahí, cada clamor se elevaba como un perfume que invadía el cielo. El Espíritu Santo susurró en mi corazón, estos son los que tomaré. Y en ese momento lloré, porque eran totalmente desconocidos en la tierra, pero famosos en la eternidad. No tenían posición, no tenían título,
Algunos fueron ridiculizados. Otros han perdido amigos, trabajos e incluso familiares. Pero ninguno de ellos dio marcha atrás. Vi a una joven diciendo: «Señor, si tengo que negar tu nombre, primero quita mi vida». Me destrozó. Porque ahí estaba el secreto. Ya estaban muertos para el mundo. Y solo aquellos que han muerto al mundo están listos para vivir con Cristo. El cielo no los vio débiles. El cielo los vio como guerreros, y Dios me dijo: «Solo los muertos al mundo volarán en el arrebatamiento». A estas personas las llamaban radicales, exageradas, religiosas. Pero lo vi con mis propios ojos. Ellos fueron quienes sostuvieron a las naciones con sus oraciones. Sus lágrimas regaron los ministerios. Sus ayunos derribaron muros, y nadie los vio. Pero Dios vio, porque Él no mira la actuación, Él mira el corazón. Cada una de sus renuncias quedó registrada. Cada mañana de oración, escrita. Y el Señor me dijo: «Por eso los llevaré, porque me amaban más que a la vida misma». No buscaban el éxito, no querían fama, no querían reconocimiento, solo querían una cosa: ver a Jesús y ser encontrado fiel. Vi sus nombres grabados en el cielo. No estaban en los carteles, estaban en el libro de la vida. No eran celebridades en el mundo cristiano, eran sirvientes. Algunos analfabetos, otros desempleados, pero todos se rindieron. Y el Espíritu me dijo: «Estos son míos, tropezan pero se arrepienten, caen pero se levantan, no son populares, son santos». Ellos han dicho: «Si tengo que perderlo todo para no contristar al Espíritu, entonces déjame perder». Vi hombres rechazando propuestas, mujeres orando por los niños que se burlaban de ellas. Los jóvenes ayunaban cuando sus amigos iban a fiestas, y comprendí. La santidad no era una carga para ellos, fue un placer. No querían una fe que los hiciera felices. Querían una fe que los hiciera irreconocibles para el mundo, pero conocidos por Dios. Y Dios me dijo con autoridad: «Volveré por estos». Y entonces comprendí, con todo lo que vi, todo lo que sentí, todo lo que se me reveló. El arrebatamiento no será de aquellos que se muestren. Se tratará de aquellos que se rinden. No se tratará de quien tiene voz, sino de los que tienen vida. El cielo no aceptará a los que cantan más fuerte. Se necesitarán aquellos que viven lo que cantan. Y en ese momento, con los ojos llenos de lágrimas, escuché la frase que cierra todas las dudas, que silencia todos los argumentos, que define a quién se llevarán. Vendré por aquellos que me quieren más que a cualquier otra cosa. Si has llegado hasta aquí, entonces el cielo te está dando una oportunidad más. Esa no era una historia. No fue un video bien producido. No fue un sueño aleatorio. Fue una llamada de atención, una convocatoria, una flecha directa a tu espíritu. El rapto no es simbólico. La tribulación no es teórica. El juicio de Dios está marcado. Y la pregunta que resuena ahora no es si vas a la iglesia, si cantas, si rezas antes de las comidas. La pregunta es clara, cruda, definitiva. ¿Ya has muerto a ti mismo? ¿Aún tratas con pecados ocultos? ¿Aún guardas ídolos en tu corazón que nadie ve? ¿Sigues haciendo de tu testamento tu prioridad? Porque Dios no vendrá buscando gente religiosa, ni siquiera los que hablan maravillosamente, ni siquiera los que tienen cargos. Él vendrá y buscará al crucificado, discípulos, siervos que lo perdieron todo por Él. El cielo no buscará las apariencias, el cielo buscará marcas. Marcas de exención de responsabilidad, marcas de entrega, marcas de verdadero arrepentimiento, porque al final solo se levantan aquellos que han caído lo suficiente como para encontrarse rotos. Tal vez estés tratando de justificarte, pero lo intento. Dios conoce mi corazón, y te digo, sí, lo hace. Y es por eso que te está confrontando ahora, porque quien ama, confronta. Quien ama no lo deja en el error. Esta es tu oportunidad. Podría ser el último. ¿Lo ignorarás otra vez?
seguirás buscando un evangelio confortable. Vas a vivir un día más fingiendo que todo está bien cuando el cielo ya no contesta tus oraciones. No te dejes engañar. Se acabó el tiempo de jugar con la fe. Si ahora mismo, en este mismo momento, el cielo se abriera, ¿subirías o te quedarías? ¿Escucharías siervo bueno y fiel o no te conozco? Esta es la pregunta más seria que cualquiera puede hacerte. ¿Por qué? No se trata de religión, se trata de la eternidad. Se trata de negarte a ti mismo cada día, amar la santidad más que la comodidad, elegir la cruz, incluso cuando duele. Se trata de vivir como si el rapto fuera hoy, porque de hecho puede serlo. Y si es así, será demasiado tarde para los que aún están indecisos. Si realmente quieres entregar tu vida, no simbólicamente, sino con una renuncia real, entonces cierra los ojos ahora y ora conmigo. No por emoción, no por miedo, pero ¿por qué comprendiste que el Espíritu te está llamando? Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que viví más para mí que para ti. Me vacío de mi voluntad. Lamento cada paso fuera de tu presencia. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a vivir para tu gloria. Desde hoy muero a mí mismo y vivo solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esto con sinceridad, el cielo te escuchó, pero ahora viene la parte más difícil. Vivir como alguien salvo. La santidad no es peso, es un privilegio. La resignación no es una tortura. Es la marca de alguien que ha resucitado con Cristo. Y si ya caminas con Jesús, pero perdiste el fuego, vuelve, porque la trompeta está a punto de sonar. No te distraigas, no negocies, no juegues. Vive como un santo, viva lleno del Espíritu, porque cuando el cielo se abra, solo los muertos para el mundo resucitarán.